Yo daba clases en Europa, en Italia, de geometría solar. Es decir, era un tema que me apasiona y ahora nos hemos olvidado de todo ese tipo de historia. Pero es más, hemos eliminado una cosa que era fundamental. Es decir, nosotros teníamos el hábito de usar cortinas de enrollar y los otros días me encontré con un escrito que una vez me habían hecho un reportaje, había hecho un escrito donde decía que la modernidad se había llevado puesta en las ventanas. De todas maneras hay uno mucho más interesante que el mío, que es un artículo que se puede encontrar en internet, que es de Jurado, es decir, uno de los que escribe para la revista de Clarín, que es bueno, y digamos, yo no lo quiero al otro editor, por eso digo, él es muy bueno, no me gusta lo que escribe, entonces, y él habla justamente, coincidíamos en esto de la pérdida, por qué se perdieron las cortinas de enrollar, por qué se perdió el postigón, por qué, sin oponer nada a cambio. Y entonces hablamos, yo en una oportunidad, en el reportaje ese que me hacen, no en un reportaje, en una nota que me hacen, menciono que había estado jurando un concurso con Flora Manteola, y que hablando de las cortinas, me dice, en mi casa yo tengo cortina a la veneciana, claro, vive en el Cabanac, y el Cabanac fue actualizado, fue restaurado, y volvieron a hacer funcionar las cortinas a la veneciana, que son una maravilla. Y no los traje ahora porque me di cuenta que no iba a poder verlos, pero paralelamente, yo estuve en Madrid hace unos meses, y estuve 3 días, 4 días, y entonces me llamó la atención ver unas cortinas de enrollar automatizadas que con un control remoto se abrían, se corrían, se desplazaban, se movían y eran a la veneciana y todo automáticamente, es decir, parecía. Sí, quedamos un poco a mitad de camino porque es un proceso, es decir, bueno, deberíamos retomar. Esa pérgola se puede automatizar con un... No, bueno, nosotros hicimos cosas muy particulares. En este caso fue un partner nuestro que era Hunter Douglas. Bien, entonces, la tendencia en el mundo es trabajar mucho con el aluminio. Tiene una versatilidad muy grande, tiene un costo de producción inicial muy elevado, el aluminio, pero tiene casi un indefinido posibilidad de reciclarlo. Y la otra cuestión que tiene, que es muy interesante, que en el proceso de reciclado del aluminio el costo se reduce al 5%, el costo de producción, digamos, comparado con el costo de producción de extraer aluminio de la bauxita. ¿Estamos de acuerdo? Se reduce en... El PVC, que se usa en un porcentaje un poco menor que el aluminio, tiene una virtud en los climas muy fríos, pero aún así no llega al mercado del aluminio. El PVC tiene un muy buen comportamiento térmico, sobre todo en condiciones de pérdida. También de ganancias, es decir, pero nada más que por conducción a través de la cámara. El aluminio anodizado, con el asunto de los cines y todo, yo lo veo que ponen y después empieza a quedar todo opaco. Bueno, eso tiene que ver, en realidad, el tema de la contaminación es un tema que va por otro lado, no es una característica propia, no es un proceso de oxidación, no es un proceso de suciedad, digamos que sí, claro, pero no necesariamente le pasa solo al aluminio, esto es lo que trato de explicar. Ahora, tampoco defiendo el aluminio, yo no vendo aluminio, pero lo que sí, hay una cosa que es importante, para por lo menos que tengas acá hay ventanas de PVC, ¿estamos de acuerdo? Las ventanas de PVC porque en un momento dado tuvimos un partner que tenía ventanas de PVC. Es decir, hoy por hoy el aluminio, que tiene todas esas virtudes que te dije, tiene un problema muy particular. La transmitancia térmica, mejor dicho, la conductividad térmica del aluminio es muy elevada. Para que tengas una idea, es 5.000 veces más que la de un aislante térmico, para darte una idea. Es 207 contra 0.04. ¿Sí? Es conductor, pero no no existe una ventana en el centro de Europa de aluminio que no tenga ruptor de puente térmico.
El ruptor de puente térmico, que se vende acá y se vende en ventanas con ruptores de puente térmico, no, es una poliamida, es una poliamida, es decir, Tecnoform Baute se llama. Yo fui a Madrid porque ellos me invitaron. Es una poliamida que tiene distintos perfiles que se encastran en todas estas extrudados o extruidos de aluminio y separa una parte del aluminio de la otra. No, en los más costosos, indudablemente. Tener dos ventanas, porque en realidad tenés que tener dos. Claro, tenés dos ventanas, es más, hasta pueden tener distinto color si quisieras, la del interior y la del exterior. En realidad, eso está absolutamente absorbido en un costo en un país que tiene una demanda o de calefacción muy elevado o los edificios significativos, como que puede haber acá, los edificios singulares, corporativos, que tienen prácticamente una carga importante anual, es decir, de refrigeración. Si vos tenés refrigeración todo el tiempo, entonces allí estás ganando menos calor y te sirve, amortiza el puente térmico. Y para las pérdidas en todas condiciones donde hay un momento invernal, te sirve, es mejor. ¿Estamos de acuerdo? No condensa humedad en el aluminio, ese tipo de historias, ¿de acuerdo? Y funciona mucho mejor. Y tiene la durabilidad del aluminio. El PVC tiene el problema del ultravioleta, que en general yo tengo ventanas de PVC en mi casa y he colocado las primeras que llegaron de Alemania hace como 20 años, una cosa así, y están perfectas. No tengo problemas. Pareciera... Sí. Posiblemente. Los costos son un poco más accesibles si la comparás con una ventana de aluminio de alta performance con ruptor de puente térmico. No lo sé, pero esta es así, ¿sí? Bien, entonces, lo que tengo que ver es el factor solar, como dije. El factor solar depende de otras cosas. El factor solar, si quiere, tiene que ver con las características del vidrio, entre otras cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que bueno, esto es lo que podríamos decir acá, el 66% de lo que llega, rebota, calienta y pasa para adelante, pierde para atrás en longitud de onda larga, sería lo de un vidrio simple. ¿Estamos de acuerdo? Tengan en cuenta ustedes que un vidrio simple, la transmitancia de un vidrio simple está en un valor cerca de 6. Hagan la relación numérica nada más, 6. Un DBH, al incorporar la cámara de aire, pasa de 6 a 3, prácticamente la mitad, ¿sí? Si ese DBH tiene algunas mejoras, puede ir reduciéndose. Vidrio, estamos hablando float simples, con un DBH 612.6, por ejemplo, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo unas características donde empiezo a trabajar con un Solar E, que es un vidrio que se suele poner en cara 2, los vidrios desde afuera hacia adentro se toman 1, 2, 3, 4 los números de cara, ¿sí? Es decir, un Solar E en cara 2 y posiblemente un Low E, que trabaja sobre la longitud, la radiación infrarroja de onda larga, que evita las pérdidas, pero también evita el ingreso por calentamiento de la primera hoja a través de la segunda. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Yo logro performance muy altas en cuanto a la transmitancia de vidrio a vidrio con un DBH con vidrio especial, pero también se eleva su costo. La otra cuestión, que si yo tengo un vidrio interior, y esto es un razonamiento personal mío, tengo otra cosa que no puedo olvidar, que es el confort acústico. Es decir, un vidrio interior conviene que sea armado, es decir, que sea un vidrio laminado. Si es un vidrio laminado, por una cuestión de seguridad, además tiene la virtud de que tiene un mejor comportamiento acústico. El bonus track que te estoy planteando es que si vos tenés un doble vidrio y el de adentro es laminado, es decir, mejora el comportamiento acústico del paquete, ¿de acuerdo? Pero no deben olvidar, y esto es importante, que un DBH simple y común, que dije que está en el orden de 3, 283, la transmitancia, dejando de lado la infiltración, si yo le pongo al vidrio simple una cortina de enrollar cerrada,
tengo una transmitancia térmica tan baja como un dBH o más baja, y encima tengo un factor solar prácticamente nulo. ¿Se entendió lo que dije? Digo esto para los hábitos, esto que nosotros nos hemos incorporado, de poner grandes superficies vidriadas en edificios exentos, que después lo queremos solucionar con el blackout, y lo que estamos haciendo es un colector solar plano, pero bueno, esto es otro tema, ¿sí? Si vos tenés una cortina veneciana, blanca, muy clara, posiblemente reenvíes en longitud de onda corta, que es la que te interesa, que es la del espectro solar directo, es decir, reenvíes un 40% al exterior, reenvíes al exterior. Pero incluso ahí aparece toda una problemática. Si yo tengo protecciones solares o tengo los ámbitos del entorno muy brillantes, otros edificios, terrazas y demás, yo me estoy olvidando muchas veces cuando calculo las cargas térmicas de la reflexión del entorno. Incluso hasta los colectores solares, si no son debidamente pensados ese fenómeno, producen una interacción hacia el interior muy grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Lo que quería mostrar acá era ya algo que había mostrado, que en esta zona donde está todo el país prácticamente, este paquete, se encuentran, todos los habitantes necesitan condiciones de preservar el invierno y el verano. A esto me refiero cuando hablo de que aquí está el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, norte de Buenos Aires y demás. Acá está el 65 al 77% de la población de los hogares no deficitarios según el último censo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que pasa acá y todo lo que pasa acá es neglected, dirían los gringos, es decir, como decir, despreciable, si no hay nadie, una cosa así, ¿no? No es peyorativo, digo, en términos numéricos. La etiqueta de eficiencia energética que existe en el mercado es esta que les dije en algún momento. Lo que pasa es que, bueno, en un momento dado se pensó con esta etiqueta presentarla, exigir a Enargas que cada vez que pidieras un medidor de gas, vos mostraras esta etiqueta y te etiquetaran tu medidor con esta etiqueta. Lo cual no significaba nada, era indicativo de tus consumos o de tu cuidado de tu envolvente. Pero el día que hubiera que hacer una racional diferencia de categorías o de tarifas, se podía hacer en base a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, señores, esto es lo que vimos los otros días, y de esta situación que habíamos hablado de lo que significaba una aislación intermedia, que es una situación interesante, yo les planteaba una situación que cómo rompíamos los puentes térmicos en los edificios, y acá apareció un problema, que por una ley, por el Código Civil, hasta 3 pisos, yo tengo que tener muros macizos de 30 que actúen como medianera, con lo cual esto de trabajar con una situación intermedia así o así tenía sus problemas, pero superado esa altura, esta es una solución interesante porque la otra vez estuvimos desarrollando uno de los temas que es la situación de los puentes térmicos que se generan allí. Entonces, lo que me permite esto le mostré como un ejemplo muy caprichoso y rebuscado, si quieren, donde yo estaba tratando de resolver una serie de problemas. Esto es muy típico en Europa, pero en Europa además, es decir, aparecen un montón de artilugios, hay unas estructuras metálicas que se desarrollan para hacer los sostenes de las hojas externas o de los dobles muros o de los muros ventilados, etcétera, etcétera, pero siempre aparece un elemento de la estructura general que tiene que actuar como un elemento de corte en un punto, y ahí es donde se generan los problemas. No solamente de corte, es un problema que es muy grave en una situación de medianería. No, esto de medianería sí se crea un problema bastante serio. Estoy hablando de edificios en altura, es decir, pasado determinada altura, donde vos podés tener un control sobre el tema. Hay unos sistemas de anclaje que usan los europeos y disruptores de puentes térmicos que son interesantes. Es que nosotros ni siquiera nos hemos ocupado del problema de esto de los puentes térmicos y de la generación de humedades de condensación en los ángulos que eso produce. Bueno, en este caso lo que está tratando de hacerse es dificultar ese paso. Acá lo que se hace es poner una barrera de vapor,
una hoja aquí, otra hoja que cubre parte de esta situación aquí, es decir, cómo le decía, el poliestireno expandido a muy bajo costo y debidamente elastificado, es decir, que la elastificación puede ser mecánica o térmica, la más simple es la mecánica. Una hoja de 12 kilos de poliestireno expandido de densidad, una de las más bajas, se comprime en un calandro, en una prensa, hasta el 20%, 25% de su espesor nominal y cambia su comportamiento, le diría su módulo de elasticidad dinámico. Esto significa que cuando lo suelto queda una deformación estable, si son 20 milímetros quedan 18 milímetros más o menos, pero se vuelve elástico, se vuelve como una especie de resorte. Con una cosa que es importante, porque generalmente cuando uno habla de entre piso flotante, piensa en algunos materiales, lana de vidrio, polietileno, que le venden como la solución mágica, y en realidad hay un problema que no se tiene en cuenta definitivamente, que es que si yo tengo un elemento que además de ser resiliente, ser elástico, tiene que tener resistencia mecánica. El poliestireno expandido tiene una muy buena resistencia mecánica. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo un elástico, imagínense ustedes un elástico, cuando uno quiere diseñar, cuando uno está diseñando acústicamente una sala donde pongo un electrogenerador, debo saber cuál es la frecuencia dominante del electrogenerador, de las vibraciones, debo saber cuál es su peso, y para eso compro unos elementos de sostén que están diseñados, es profeso para eso, ¿de acuerdo? Si yo de golpe pusiera algo que no está, una isomode pad, que son esas gomas, es decir, para poner un electrogenerador de 500 kVA, qué sé yo, lo que se le ocurre, la goma se quedó ahí como una torta, podría ser de madera, igual, ¿se entiende lo que estoy diciendo? En cambio, con dos láminas de poliestireno expandido elastificadas, es decir, que han sido deformadas y vueltas a normalizar, o una sola ya alcanza, pero con dos sería formidable, poco menos de 4 centímetros, ustedes tienen un elemento, después se le pone un polietileno que suba hasta el zócalo, igual que este plástico, y tienen lo que se llama un entrepiso flotante. El entrepiso flotante tiene la virtud que yo zapateo arriba de él, y abajo, ¿qué es lo que pasa? En física lo que tengo es una masa rígida oscilante, es decir, una masa que por cinética el elástico me está absorbiendo, es decir, ese impacto, ese ruido de impacto que no se transmite a un ruido aéreo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, o sea que no necesito... Claro, hay una cosa que es interesante en acústica. Hay distintas cuestiones, tienen que ver con el diseño, con el alejamiento de la fuente, con matar el ruido en la fuente, se dice. En este caso sería eliminar al niño que juega a la pelota en el piso de arriba, lo cual podría ser penado por la ley. Entonces es preferible hacer eso, o a la señora que mueve los muebles, insomne, que mueve los muebles a la noche, o las parejas, bueno, no importa, eso es otro tema que no voy a traer a colación, porque cuando somos mayores nos da tanto odio y envidia. Bueno, entonces, visto esto, la otra situación que se plantea, que esto me sirve además como un aislante térmico, además de ser, créanme que esto es un costo despreciable y mejora el confort acústico de mis edificios. En Córdoba es obligatorio, acá no, porque nosotros tenemos mayor capacidad de sufrimiento que los cordobeses. Si yo le agrego en algún tipo de cielo raso o alguna cosa, una lámina, ¿qué hice acá? Generé una dificultad para la pérdida de calor del aire a través de todo esto tan rebuscada que prácticamente estoy asumiendo que rompí el puente térmico, ¿de acuerdo? Pero es un rebusque, hay otras soluciones mucho más prácticas. Estos que vieron ustedes lo que tienen en el manual, donde cada uno de estos está analizado para cumplir con las normativas que están en ese manualcito en cada uno de los casos y en cada uno de los climas que se usan como referencia, ¿de acuerdo? Eso es tarea para el hogar. De todas estas cosas que les mostré los otros días como ejemplos generales,
Los que están más vinculados con el proceso de retrofit son los que están cuadriculados. El ACE, acá otro ejemplo de ACE para ruptor de puente térmico, algo que es semejante al ACE, a ver si está acá, no está, básicamente el ACE. Acá podría también haber marcado esta, que es el que se usa en los materiales de terminación del ACE para los ¿cómo se llama? Los tipos de exacta o los concretos, los muros de concreto con molde perdido. Y acá hay uno que es utilizar un sistema de microperlas aditivadas que forma un revoque particular, es decir, que se va poniendo por capas sucesivas en húmedo. Desde 1 hasta 10 centímetros creo que se puede colocar. Y es una solución de húmedo. Fíjense que lo que estoy citando es ACE, este revoque aislante y todas las cosas que yo puedo hacer sobre un edificio existente, opciones que tengo para trabajar sobre un edificio existente. Una situación interesante, poco frecuente, es esta, aislación interior. Pero la aislación interior tiene sus bemoles. Siempre es preferible aislar exteriormente y no interiormente. Tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con la masa térmica. La masa térmica de un edificio está limitada por la aislación térmica y tiene que ver con atenuar las variaciones de temperatura exterior, particularmente en verano. Tienen toda una serie de funciones que son interesantes, ¿de acuerdo? Pero además de eso, es decir, el estilo, esto fue una cosa que yo diseñé en algún momento para una situación y curiosamente tuve la suerte de ver que sin saber nadie que yo había estado vinculado con este proceso, en un congreso lo mostraron como una solución interesante y me impactó. La casa cuna se reconstruyó aquí, que está cerca de Constitución. Yo que soy de Rosario. Y fueron aparentemente extremadamente respetuosos con unos árboles centenarios que había, unas higueras de la India, creo. Es decir, con lo cual tenían que hacer un edificio nuevo de hormigón visto y lo tenían que hacer como en forma casi semicircular, rodeando a algunos árboles, creo que es así, en una parte nueva. No recuerdo quién es el estudio, con lo cual, ¿cómo? Debería consultarlos o ver un poco algo sobre la obra. Después te voy a pedir el nombre nuevamente porque seguro me olvido. Una actividad muy serio con los equipos de resonadores por la aislación de radiación. Ajá. Ese debe ser el problema. No, pero además ellos tenían un problema térmico muy grande porque el hormigón es un muy mal aislante térmico. Lo mismo que pasó, yo he sido muchas veces convocado para muchos de los edificios de Puerto Madero que se hicieron alegremente en hormigón visto, 40 pisos de altura y después chorrea agua de condensación a lo loco. Es decir, que no se tuvo en cuenta la aislación. Y que cuando yo fui a Sudamericana, creo que alguna de esas empresas, y le propuse, y bueno, es fácil, hacen una aislación interior, le ponen una racilla, como usan los españoles, que es un ladrillo de un solo fila de agujeros, es decir, y con eso, alguien con una calculadora de los directores me decía, me calculó los metros cuadrados que perdía con esos centímetros que salía para adentro y dijo, matate, me dijo más o menos, ¿no? Yo no voy a hacer, esto lo tengo que arreglar con una pintura. Sí, más o menos, sí, cuando yo estudiaba alguien había inventado una pintura acústica también, era más o menos el mismo efecto, ¿no? Es decir, el que conoce los fenómenos acústicos y piensa que alguien con una pintura acústica, hace no mucho tiempo alguien me llamó para decir que había inventado una pintura con perlita de poliestireno expandido, pintura que se ponía arriba de los techos y bajaba la temperatura como 2600 grados. Y entonces, esto es interesante, no voy a detenerme mucho en esto, pero era uno de los temas que quería desarrollar con ustedes para que lo piensen nada más. Esta solución
consiste en lo siguiente. Ellos tenían un problema de una envolvente de hormigón visto. Tenían que respetarla. Lo normal es que se resuelva con una estructura de drywall, es decir, una estructura de acero galvanizado liviano, hay distintos perfiles, más gruesos, menos gruesos, omegas de 35 milímetros, de 50 milímetros, de 70 milímetros, y con unas placas, es decir, de yeso, unas placas de yeso que ahora hay una diversidad muy grande. Generalmente nosotros en Argentina subestimamos los espesores, en Europa se trabaja con 1 o 2 hojas y generalmente es difícil se trabaje con menos de 15, nosotros solemos trabajar con una de 12,5, es decir, para los problemas acústicos trabajar con por lo menos 2 placas y de distinto espesor está bueno para evitar las resonancias, etcétera, etcétera. Bien, esto es una cuestión. Hay placas ahora de mayor densidad que las habituales, hay un montón de cosas. Pero el tema es que habitualmente la solución tradicional es poner los bastidores pegados o separados al hormigón, pero generalmente pegados al hormigón, independientes o anclados con el hormigón, que eso es lo que después fueron las soluciones de todos los problemas de Puerto Madero. El que hizo el gran negocio fue Knauf y Durlock, porque vendían todos anclajes directamente, le metían un poco de lana de vidrio, Durlock y sale con frita, o lo que fuera que solucionaran, ¿sí? El problema es que la construcción en steel framing se ha hecho más o menos interesante en nuestro medio, a partir sobre todo de la construcción hotelera. Muchos hoteles se hacen todo con una estructura y eventualmente una piel exterior de hormigón o de vidrio, o de una serie de cuestiones, y interiormente todas las divisiones son de soluciones en drywall. El tema son las transmisiones acústicas, y las transmisiones acústicas no son porque el sistema de drywall con una serie de cuidados, es decir, aislaciones, absorciones acústicas, barreras barreras pesadas, como por ejemplo sería un elemento barrier que se llama, que produce Sonoflex, que reemplaza lo que antiguamente era el plomo, que trabaja en las frecuencias críticas que nos vienen a cuento. Espumas muy especiales como las que produce BASF o trae de Alemania, que se llaman Vasotec y que las usa Sonoflex, una empresa que produce absorbentes ignífugos de muy buena calidad que no son de espuma de vidrio, de lana de vidrio. Toda una serie de soluciones que se hacen dentro de este paquete de drywall. Pero ahora viene el electricista y le hace un agujero para poner una caja de luz. Se terminó la aislación. Entonces uno debería ser consistente con eso y pensar en un sistema de trincheras para la circulación de cañería. El tema es bastante complejo. Cuando uno trabaja sobre cajas, debe pensarlo. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue una cosa tan simple como esta. Una placa de poliestireno expandido, creo que era de 3 centímetros, 3,5, ¿cómo? 36 milímetros de EPS, 30 milímetros de neopor, que es un poquitito, menos transmisor, y entonces eso llevaba a su vez, en algunos casos, una barrera de vapor que estaba adherida, o si no, llevaba la barrera de vapor allí, puesta, y por delante de eso iba un separador, en lo posible de 35 milímetros, a mí me gusta el de 35 milímetros de Knauf, hay otro de 50 milímetros, pero ¿qué tenía? El Knauf tiene algunas resistencias porque no lo considera autoportante, el de 35 milímetros, con lo cual uno debería anclarlo, a lo largo de toda su altura. No es un problema demasiado grande, hay inclusive anclajes que no son puentes térmicos, acá no se usan, pero algún día se utilizarán, de resinas y demás. De todas maneras, con 35 milímetros, ¿cuál es la ventaja? ¿Vieron los cortes como en I? Es decir, que permiten deformar y pasar cañerías. Ese perfil permite pasar cañerías hasta de media pulgada. Media pulgada es un valor, y me atrevo a decir que si es un plástico rígido, tal vez hasta 3/4 de pulgada, que es el más tradicional de las cañerías de circulación, digamos, de electricidad, de conductores eléctricos.
permite, y hasta de agua eventualmente. Con lo cual aparece una cosa que es muy interesante. Es decir, aparece una cámara de aire que actúa como una especie de espacio técnico, por llamarlo de alguna manera. Y la barrera de vapor y el aislante térmico son continuos, sin interrupciones, sin el puente térmico del perfil. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sin el puente térmico del perfil, quedan adosados al elemento exterior que es el hormigón, y por otro lado sin interrupciones ni ruptura de esa barrera de vapor. Si yo pongo nada más que perfiles intermedios, pongo lana de vidrio en los espacios entre los elementos verticales y una lámina de polietileno directamente detrás de la placa de yeso, cualquier agujero que hago voy destruyendo la barrera de vapor. ¿Está claro cuál es la ventaja de esta solución? Tiene sus complejidades, tiene sus bemoles. Hoy por hoy uno de los problemas tradicionales, que era el ruido a hueco del sistema, se está haciendo como hábito y ya no es una molestia significativa. Y si trabajo con placas de mayor densidad o más gruesas, mucho menos, ¿sí? Por último, hay dos techos. Uno es el techo invertido, que da lugar también a las terrazas verdes, y el otro es uno que podría utilizarse también como un retrofit, que es agregar eventualmente en la parte superior un hormigón alivianado de perlas aditivadas de poliestireno expandido. Hace unas horas me llamaron a una casa que dicen que no quieren pasar más un verano en una terraza calcinándose el cerebro, y entonces posiblemente hay que hacer un pequeño cálculo de carga admisible para ver cómo solucionar eso con un techo invertido. Bien, las nuevas tecnologías y los aspectos arquitectónicos, esto lo voy a pasar muy rápido para que ya lo pasamos. Esto fue el ejemplo que yo mostré de Alemania los otros días, porque a partir de ellos exigían o admitían kilovatios horas metro cuadrado años de calefacción. En 1978 lo bajaron de 200 a 250 y después fueron aumentando hasta que llegaron a casas de bajo consumo 70 kilovatios horas. Eso significa casa de 7 litros de combustible equivalente. Una casa de 70 kilovatios horas significa, imagínense, menos del 30% de lo que se admitía, menos del 50% de lo que se admitía originalmente. ¿Está? Bueno, hoy el concepto de Passive House, que en el único país que fue más o menos, que se difundió un poco más allá del centro-norte de Europa, el concepto de Passive House fue en España, pero bueno, el peso del marketing de todos los sistemas de leads inclusive hasta se ha comido parte de Gran Bretaña, donde nació el BREEAM, que es el más difundido, el más tradicional, el más antiguo de todos los sistemas de certificación. Y bueno, la casa pasiva no admite más de que 1,5 litros, o sea, 15 kilovatios horas metro cuadrado año en todo concepto. Por supuesto, después hay casas en Alemania, son alemanes, digo yo, es decir, que producen más energía que la que consumen, por medio de fuentes de energías alternativas. Como están interconectados a la red, eso está pasando en Rosario. Está en Rosario, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Apareció una ordenanza donde te subsidia parte de sistemas de celdas solares y de colectores solares planos. Y además porque tenemos un sistema interconectado eléctrico, ¿sí? Bueno, y esto es una cosa que es interesante porque tiene que ver claramente con el retrofit, aunque lo hayan visto, porque ellos cuando empiezan a necesitar bajar la casa de 3 litros, piensen que ya estábamos llegando en el 80 y pico, 90 a los 70 kilovatios hora, que son 7 litros, la casa de 3 litros, esto es un reciclaje, esto es un retrofit si quieren. Y bueno, ellos trabajaban con mucho aislamiento térmico, estamos en Alemania, entonces tenían aislamiento exterior, aislamiento interior, y bueno, sí, neopor en realidad. ¿Hasta qué espesor de aislación es eficiente y después empieza a ser? En realidad, te digo que yo hace mucho tiempo que no
no sigo esto, pero cuando empieza toda esta problemática, y estoy hablando de los años 90, 80, 90, ASHVE, bueno, suponete ASRAE, vamos a decir de alguna manera, hace unos trabajos sobre econométricos y se trabaja, son muchas las variables, pero se dice cuál es el espesor ideal de un techo en función al beneficio que produzco y a lo que significa la amortización de la sobreinversión, que significa agregar más. Eso te podés dar cuenta claramente que es una curva que hace así. ¿Estamos? Se vuelve asintótica. Llega un momento donde por más que le siga agregando, es decir, agrego plata, pero los beneficios que obtengo son muy pocos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, te sorprendería, pero por ejemplo en los países con muchas exigencias de calefacción, en los países escandinavos, trabajar con 40, 45 centímetros de espesor en cubiertas es bastante normal. Además, cuando la latitud aumenta, es decir, también se vuelve más equiparable a las paredes, o sea que es en toda la envolvente. Y la otra cuestión, es decir, de esto, es que esto ha llevado en algunos lugares, inclusive en Noruega, a tener que modificar el sistema constructivo, porque es como si vos haces una pared doble en Inglaterra. El cavity wall, ese concepto que los españoles llaman muro capuchino, tengo que traducir, ¿viste? Es decir, al gallego. Yo estudié en la Politécnica de Madrid, por esa historia. Estoy en Barcelona, joder, tía. Bueno, nada. En el Vallés. No, lo que pasa que hice en la UPC. Bueno, nowhere is perfect, ya sabemos eso. Nada, total ahora se hace en país independiente a otra cosa. Joder. Sí. Bueno, ¿en qué me estaba? ¿Por qué me meto en esto? Es decir, el muro capuchino es una cosa también de gallego, ¿no? Porque esto era de los ingleses. Los ingleses en un momento dado, cuando inventan todo el ladrillo, digamos la fábrica, como dicen los españoles, de mampuestos, de ladrillos macizos. Y bueno, construyen. ¿Qué pasa? Llovía, frío y todo este tipo de cosas. Ellos inventan la cavidad de cavity wall como un lugar ventilado, porque utilizan la hoja exterior como hoja de sacrificio. Es decir, si vos vas a Inglaterra, los viejos edificios victorianos y demás, se llenan de agua, humedad, moho, hongo. Lo que pasa que después, yes. Estamos hablando de Inglaterra, digo, yes. What can I do for you? La diferencia además entre España e Inglaterra es que el ladrillo inglés, el clinker, que es prácticamente hidrófugo, y en España es Sí, puede ser, no lo sabía. No lo sabía. En definitiva, que la particularidad de esto era que se dejaba en lo que los españoles llaman llagas, esto significa las juntas verticales de los ladrillos en la parte de abajo, se dejaba una cámara, se hacía como un aislante hidrófugo, como una especie de pendiente, y se dejaba unas llagas, en algunos se le agregaba un cañito, una cosa así, de modo tal de que el agua que pudiera absorber y chorrear al interior, es decir, se fuera evacuando allí, y además tenía una ventilación. Ese era un muro de sacrificio. La casa empezaba de ahí para adelante. ¿Estamos de acuerdo? El error lo comete alguien cuando sellan eso y lo utilizan por el valor de aislación térmico que tiene una cámara estanca. El valor de aislación térmica que tiene una cámara estanca es muy relativo. ¿Y por qué? Primero, porque es difícil de materializar, los que han trabajado en obra lo saben, una cámara estanca. Ningún albañil argentino te deja una cámara si no está llena de faso, hierba, es decir, el reboque, es decir, por decir algunas cosas más o menos razonables. ¿Qué? Cualquier cosa, es decir, botella, caja de tetrabric, no, según, hay algunos que son muy cuidadosos. Es decir, entonces, claro, es difícil de producir ese tipo de efecto. Y por otro lado, ineficiencia. Una cámara de aire estanca es mucho menos eficiente que parcial o totalmente rellena con un aislante térmico. ¿Estamos de acuerdo? Porque se comporta mucho mejor un aislante térmico que tiene aire mucho más confinado que el aire confinado de una cámara
estanca. ¿Estamos de acuerdo?